Saludos y bendiciones para todos, estimados hermanos. Bienvenidos a la sesión número 5 de nuestra Escuela Bíblica Teológica. Ya hoy comenzamos entonces, o comenzaremos con el estudio de los fundamentos de la fe. Hemos venido progresivamente avanzando dentro de lo que son los temas, los cursos dentro de todo este seminario de la Escuela Bíblica Teológica, ya que comenzamos primero hablando acerca de qué son y qué no son las raíces hebreas de la fe, de acuerdo con las Escrituras. Luego hemos entrado en la introducción a lo que es la teología yahwista nazarena, y ahora vamos entonces a especificar los fundamentos de la fe yahwista nazarena. Y vamos hoy a tocar el primer punto que yo considero, en mi opinión, es, de hecho, es lo que se ha estilado o acostumbrado en todos los documentos de declaración de fe, inclusive dentro de la teología bíblica sistemática también. Este es el tema número 1, y yo considero que está correcto que este sea el tema número 1, porque sobre este descansa todo lo demás. Y ya lo voy a colocar aquí en pantalla para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Cuál es este tema número 1 de hoy? Fundamentos de la fe. Muy bien, vamos entonces a hablar acerca de los fundamentos de nuestra fe, fundamentos de la fe yahwista nazarena. Este documento es el que siempre utilizamos en lo que fue la Asamblea de Yahweh Internacional. Conservamos este documento, mantenemos los fundamentos de nuestra fe. Es una sinopsis breve, aquí no está todo, pero está lo más básico, lo más elemental, dentro de lo que tiene que ver con los postulados de fe yahwistas nazarenos. Y si falta alguna cosa dentro de este documento, lo iremos añadiendo en el transcurso de nuestro seminario. Entonces, el primer punto, como están viendo acá, que les mencionaba hace un momento, es la Biblia, o las Sagradas Escrituras más bien. Este documento vamos entonces a irlo adaptando a nuestro seminario. Recuerden que esto fue hecho para que fuera como una declaración de fe de las asambleas de Yahweh, o más bien de la Asamblea de Yahweh Internacional, aunque esto fue tomado del movimiento Asamblea de Yahweh, y nosotros lo iremos adaptando de acuerdo a lo que estamos haciendo acá en la Escuela Bíblica Teológica. Entonces, primer punto, estimados hermanos, punto número 1, sobre el cual descansa todos los demás postulados de fe en la teología yahwista nazarena: las Escrituras, que hoy conocemos comúnmente como la Biblia, pero a mí me gusta hacer una diferenciación entre lo que son las Sagradas Escrituras y lo que es la Biblia. De hecho, ya yo dicté un seminario, un curso hace algún tiempo, ya de manera más técnica, más relacionado con el libro conocido como la Biblia. En otra oportunidad podríamos hacer de nuevo, o podríamos incluir dentro de la Escuela Bíblica Teológica, el estudio de ese curso sobre la Biblia. Pero aquí lo que me interesa es decirles que, pues, no es lo mismo hablar de las Sagradas Escrituras, especialmente hebreas, lógicamente sin desechar ni descartar las escrituras griegas, el conocido como Nuevo Testamento, lo que para nosotros son los escritos nazarenos. Entonces, toda la escritura, ¿verdad?, en su contexto, digamos que original, es una cosa muy distinta a lo que hoy conocemos como la Biblia. Y aunque esto parezca algo sencillo, lo que estoy diciendo es el factor por el cual dentro de la religión institucionalizada, conocida como cristianismo, muchos no comprenden muchas de las cosas que explicamos nosotros desde la perspectiva de las raíces hebreas, porque ellos tienen en la cabeza tienen metida la idea en la cabeza de que Reina Valera de 1960, que es una versión de la Biblia, es como la que cayó del cielo y la que contiene toda la verdad. Entonces no comprenden el problema que hay con las traducciones de las Sagradas Escrituras. Entonces, en primer lugar, el primer fundamento que quiero echar sobre este tema es que las Sagradas Escrituras, en su contexto original, en el formato original, los escritos autobiográficos
por los escritores sagrados. Hago un paréntesis para decir que muchas veces me han comentado en oposición a cuando yo utilizo la frase escritor sagrado, pero regularmente esas cosas siempre salen de malformaciones de los conceptos de las palabras. Cuando yo digo escritor sagrado no estoy hablando de un hombre divino, estoy hablando de un hombre consagrado a Yahweh que fue movido, inspirado por el Espíritu de Santidad para escribir. Lo que pasa que quienes me han hecho esa acotación en algunas ocasiones lo entienden de otra manera, como si yo estuviera diciendo que son hombres divinos o algo así. Pues bien, en su contexto original, las Sagradas Escrituras tienen unos atributos distintos a lo que son las versiones de la Biblia, que son traducciones de la Biblia. Es decir, los escritos autobiográficos de los escritores sagrados, que lamentablemente hoy día ya no existe ninguno de los originales, lo que existen son copias de copias de copias de copias que por el tiempo lamentablemente se fueron destruyendo en aquellos materiales perecederos que fueron escritos originalmente, pero se conservan buenos registros, los más cercanos a nuestra edad moderna contemporánea son los descubiertos conocidos como rollos del Mar Muerto, y bueno, son escritos que datan de mucho tiempo y que tienen fidelidad como para la validez de que son palabra de Yahweh. Pero me refiero que en los manuscritos originales existía una cosa que se conoce como la inerrancia. Si quiere, copien esa palabra. Inerrancia, es decir, 0 errores. Los manuscritos originales, los registros autobiográficos de los escritores sagrados, fueron todos inerrables. Luego, cuando interviene la mano humana de los copistas, inclusive manuscritos, se introducen los errores de copistas, luego errores de traducción. Y imagínese usted cuando ya surge lo que se conoce hoy día como sin la H, Jorge. La Biblia, lo que se conoce hoy como la Biblia. Entonces, ¿cuánto error no hay? ¿Cuánto error no hay en las versiones de las Sagradas Escrituras o las versiones de la Biblia? Entonces, bueno, con todo este preámbulo lo que quiero es marcar una gran diferencia, que todos comprendamos que cuando decimos la Biblia no estamos hablando tan específicamente de las Sagradas Escrituras, ¿no? Que es importante que la gente entienda y que nosotros primeramente entendamos que son traducciones a los idiomas de las naciones de los escritos que hoy han sobrevivido en la historia del tiempo como copias de los originales y que de ellos se desprende las enseñanzas que hoy tenemos. Por eso es que encontramos distintos conflictos en cuanto a manuscritos, en cuanto a traducciones, que muchas veces son los causantes de tanta división y tanta polémica entre distintos grupos religiosos, ¿no?, que utilizamos la Biblia. Pues bien, la Biblia es inspirada por Yahweh. Eso es la primera cosa, hermano. Esto. La Biblia es inspirada por Yahweh. Es lo primero que nosotros tenemos que saber, que ese es el postulado de la teología yahwista nazarena. Para nosotros, los yahwistas nazarenos, y cuando digo los yahwistas nazarenos no trato como de hacer una denominación, una secta, un grupo selecto, una cosa, no, simplemente nos definimos así porque nuestra fe está basada en la teología yahwista nazarena, en estos postulados de fe, ¿sí? Sin sectarismos, nosotros creemos que toda la escritura, aquí yo cambiaría la palabra la Biblia por toda la escritura, es inspirada por Yahweh. Y revela conocimiento que uno no puede aprender por sí solo. Debemos de vivir toda la palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces, cuando decimos toda la escritura, nosotros debemos aceptar todo el canon bíblico. Sobre el canon bíblico se habla en el seminario que les mencioné, o el curso de la Biblia que les mencioné, pero no es tema para este estudio de hoy. Pero nosotros, si reconocemos el canon bíblico que tenemos a la mano,
de las escrituras hebreas y las escrituras nazarenas, entonces tenemos que aceptar todo lo que está en las escrituras, porque para nosotros toda la escritura es inspirada. Por este principio fundamental es que nosotros rechazamos cuando se señalan secciones o porciones de la Biblia como agregados por fuentes externas, como tergiversados, siempre y cuando ponemos por excepción los ya conocidos y verificados, comprobados textos espurios, ¿sí? Pero yo me refiero a cuando hablamos de libros enteros, que decimos, por ejemplo, que las cartas de Pablo no son inspiradas, o que cierto y determinado libro o cierta determinada porción de un libro no es inspirado porque no se ajusta a lo que nosotros quisiéramos que ahí dijera. Entonces, ya ahí es una, ¿cómo diría?, oposición y confrontación con este principio. O aceptamos que toda la Biblia es inspirada o nada de la Biblia es inspirado, pero no podemos escoger o ser selectivos con las escrituras, de decir esto sí es inspirado, aquello no, esto sí es palabra, aquello no. No sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado, por ponerles un ejemplo, que hay quienes dicen que el libro de Eclesiastés es un libro no inspirado. ¿Sí? Entonces, así como a Eclesiastés, otros libros también son atacados por, sobre todo, mentalidades religiosas, con el tema de que como no encaja en sus pensamientos, en sus ideas, las cosas que se dicen en esos libros, entonces hay que descalificarlos y declararlos no inspirados, como si nosotros tuviéramos tal potestad o autoridad. Entonces aquí, estimados hermanos, reafirmo el principio. Toda la escritura es inspirada por Yahweh. Toda. O aceptamos que toda, o aceptamos que nada. O toda la escritura es palabra de Yahweh, o nada de la escritura es palabra de Yahweh. Todo lo demás ya es cosa del raciocinio, del intelecto humano, de la necesidad de estar acomodando las escrituras a nuestras convicciones, y lo que debemos hacer es acomodar nuestras convicciones a lo que revela la escritura. Entonces yo voy a pedir colaboración, estimados hermanos, a ver si mis compañeros o compañeras, puede ser una hermana o un hermano, pero principalmente me dirijo a los colaboradores, que como están viendo en pantalla las citas bíblicas, y para yo no tener que abrir el programa de Eastword y estar moviéndome a buscar y pierdo más tiempo en eso, mientras yo voy hablando, vayan buscando las citas bíblicas y vamos a leerlas de inmediato para ganar tiempo. Por ejemplo, Mateo 4:4. Quien pueda leerlo, que lo haga por favor rápidamente. Adelante. Amén, More. Adelante, mi hermano, puede tomar lectura. Pero él respondió y dijo, está escrito, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Amén. Entonces, lo que acabamos de decir, creemos que toda la escritura es palabra de Yahweh. Toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense que no lo digo yo, lo dice aquí Pablo en la carta segunda a Timoteo. Toda la escritura. ¿Se entiende el principio, estimados hermanos? Toda la escritura es inspirada por Yahweh. Y toda la escritura es útil para enseñar. Y toda la escritura es útil para reprender. Y toda la escritura es útil para corregir. Toda la escritura es útil para instruir en justicia, como lo encontramos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Esto es importantísimo porque regularmente nos encontramos con doctrinas y enseñanzas establecidas por interpretación privada de particulares que dirigen a algún grupo religioso o que se autodenominan líderes religiosos o maestros o teólogos, y han establecido enseñanzas, postulados teológicos que regularmente suelen ser de interpretación privada, particulares de las personas. Dice segunda de Pedro 1:20 que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Por lo tanto, no debemos agregar ni quitarle a las escrituras. Ahora sí vamos a tomar lecturas. Si ya buscaron Deuteronomio 4:12 y luego Deuteronomio 12:32. Adelante, quien tenga, por favor. Amén, More. Deuteronomio 4:12. Yahweh les habló desde el fuego a ustedes.
Ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no percibieron ninguna forma, nada sino una voz. Muy bien. ¿Puede leer el 12:32? Amén, Moré. Adelante, hermano. Ten cuidado de observar solamente lo que yo te mando. Ni le añadas ni le quites. Amén. Amén. Ni le añadas ni le quites. Aquí es un gran compromiso esto porque verdaderamente se ha caído muchas veces en la tentación de añadirle y de quitarle a las Sagradas Escrituras muchas cosas porque nos sobran o porque nos faltan. Y bueno, ya tenemos claramente entonces que la Escritura es completa, por lo tanto no debemos ni agregar ni quitarle nada a las Escrituras, tanto a las Escrituras hebreas como a las Escrituras nazarenas. Apocalipsis 22:18 nos dice algo semejante. A ver quién lo lee. Amén, Amén, More. More. Adelante. Yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Elohim le añadirá las plagas que estén escritas en este libro. Amén. Ok. Lógicamente es importante saber que cuando leemos Apocalipsis, ese texto de las Escrituras, debemos conservarlo dentro del contexto que se refiere al libro de Apocalipsis. No podemos extrapolar esto a toda la llamada Biblia o a todas las Escrituras. Esta es una palabra específica refiriéndose a la revelación profética que se encuentra allí en ese libro de Apocalipsis, y que esas palabras serían sentencia para quienes le añadieran o le quitaran a ese libro. Pero, como leímos en Deuteronomio 12, que tiene que ver con las palabras de la Torá, entonces de alguna manera toda la Escritura, como es inspirada, también consideramos que debe ser respetada en ese sentido de no añadirle y no quitarle. El concepto de inspiración se aplica a los escritos en los idiomas originales. Sí, esto es muy importante. Lo que decía en un principio, las traducciones pueden contener errores y de hecho muchas lo contienen. Así que debemos buscar las mejores traducciones que más se apeguen a los idiomas originales, especialmente el hebreo. Entonces, volvemos entonces al punto inicial, donde la escritura debe ser diferenciada de lo que se conoce como la Biblia. Yo le explicaba, les cuento, a un amigo, tengo un amigo, bueno, yo tengo muchos amigos pastores, pero tengo un amigo allá en Turmero, aquí en Venezuela, y conversando con él me decía entonces que si la Biblia tiene errores, entonces todos los cristianos están perdidos. Y entonces relacionaba el tema de la salvación con el tema del problema de los errores de traducción. La gente tiende a irse a los extremos, o a un extremo o al otro. Por eso decía, o es toda la Biblia palabra de Yahweh, o nada de la Biblia es palabra de Yahweh. Entonces, él no podía creer que las traducciones de las Escrituras, el hecho, el acto, el proceso de la traducción de las Escrituras no fue inspirado. A ver, yo he dicho en muchas ocasiones el concepto de lo que es la inspiración de la Sagrada Escritura. No vamos a pasar al segundo punto, hoy solamente el tema es la Biblia. Así que las lecturas que están en el tema del Padre son para la próxima sesión. Pues bien, a ver, ¿quién me dice la definición de qué es inspiración divina de las Sagradas Escrituras? ¿Quién me da su concepto? ¿Quién me dice lo que entiende por inspiración? Amén, More. Yo pienso que es el Padre derramando el Espíritu de Santidad a un hombre, y por ende se inspira a escribir, o que escribió o guiado por el Espíritu de Santidad que le permitió
escribir eso, o sea, que no sale del hombre, sino que viene del Padre por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que yo lo entiendo así de esa manera. Sí, en sencillas palabras es eso. Y el enunciado que yo he enseñado es el siguiente, para que lo memorice. La inspiración divina de las Sagradas Escrituras es la influencia o el influjo del Espíritu de Santidad sobre la mente del escritor sagrado que lo impulsó a escribir, librándolo del error. Repiten conmigo. La inspiración divina de las Sagradas Escrituras es el influjo o influencia del Espíritu de Santidad sobre la mente del escritor sagrado que lo impulsó a escribir, librándolo del error. Ese es el postulado, digamos así, la declaración de lo que es inspiración divina más completo y resumido al mismo tiempo. Entonces, es una influencia sobrenatural. More, Sí, hermano. también se podría decir que es una motivación sagrada a escribir. Sí, claro, es lo mismo, es un impulso, una motivación, sí, que llevó a la persona a escribir. Y la inspiración tiene diversas formas de manifestarse, estimados hermanos. La inspiración pudo ser dada muchas veces de forma directa como un dictado. Así dice Yahweh, o escribe allí, yo Yahweh, y eran palabras directas de parte de Yahweh como un dictado. Pero muchas otras porciones de la escritura fueron dadas por inspiración en la mente del escritor sagrado, donde no es Yahweh directamente quien habla, es Pablo escribiendo una carta con sus conocimientos previos, pero movido por el Espíritu de Santidad para escribir lo que se está escribiendo. Y una cosa muy importante, estimados hermanos, que quiero decirles es que hay un concepto y un principio que muy pocos conocen. Yo aprendí esto en el Instituto Bíblico Teológico, no en Raíces Hebreas, pero es válido, es cierto, lo conservo, y es el siguiente. Oigan bien, con esto vamos a ir concluyendo. Hay registros inspirados de palabras no inspiradas de las Sagradas Escrituras. Eso es muy distinto de decir que hay libros de la Biblia que no son inspirados, como lo que dicen de Eclesiastés, por ejemplo, o de otras partes de la Escritura. Vuelvo y repito, presten atención. Registros, los registros son los escritos inspirados. O sea, lo que fue escrito, inspirado, escrito por el escritor sagrado, valga la redundancia, inspirado por el Espíritu de Santidad. Entonces, una cosa es que haya un registro de palabras no inspiradas, que es bueno que lo sepamos, que hay muchas palabras no inspiradas en los registros inspirados. ¿Le parece difícil de comprender lo que estoy diciendo? A ver, ¿qué me dicen? Mare, esos serían los apócrifos, los que están, esos serían los que son denominados libros apócrifos. Los apócrifos son libros totalmente no inspirados. Yo estoy hablando de los libros inspirados. En la inspiración divina existen registros inspirados de palabras no inspiradas. ¿Se les dificulta comprender lo que estoy diciendo? Les voy a poner un ejemplo. Cuando el Satán tentó al Mesías, a Josué, le dijo, súbete allí al lugar más alto del templo y arrójate porque a sus ángeles mandarás, y le citó la escritura. Las palabras que el Satán le dijo al Mesías, ¿son inspiradas por el Espíritu de Santidad? ¿Qué dicen ustedes? No, more. Siento que no, hombre. No, ¿verdad? El Satán no estaba siendo inspirado para decir eso. Bueno, así como eso, hay muchísimas palabras no inspiradas que están en registros que son inspirados. O sea, quien fue inspirado fue el escritor sagrado para registrar esas palabras dentro del libro. ¿Me comprenden? Si entendiéramos eso... Él simplemente estaba citando palabras inspiradas. Exactamente, pero me refiero a la parte donde él dice que se suba y se arroje. O en el mismo relato de Bereshit, donde el Satán o el serpiente le habla a la mujer y le dice una media verdad, que no es cierto que morirán.
Entonces, que lo que va a ocurrir es que ahora tendrán conocimiento del bien y del mal. Bueno, ¿esas palabras fueron inspiradas? No, no fueron inspiradas. ¿Pero qué fue inspirado? Moshe para escribir el registro de Bereshit. ¿Van conmigo en la idea? Entender eso ayuda muchísimo, hermano, para comprender muchas cosas que están ahí en la escritura y que se tuercen y que a veces se sacan de allí y resulta que no son palabras inspiradas. Y así podemos comprender entonces qué es lo que es inspiración divina, qué es lo que está inspirado y qué es lo que no. Por ponerles un ejemplo, a mi juicio, a mi criterio. Muchas de las palabras que le dijeron los, entre comillas digo yo, amigos de Job, cuando estaba pasando por su prueba, considero yo que no fueron inspiradas. Porque simplemente no eran verdad. Lo que ellos estaban diciendo no era verdad. Las opiniones que estaban dando de Job no eran verdad. Por lo tanto, no pueden haber sido inspirados ellos por el Espíritu de Santidad. Quien fue inspirado fue el escritor sagrado para registrar lo que ellos le dijeron a Job en esos momentos. Ahora sí se entiende más o menos la idea. Bueno, vamos a tomar lectura, hermano Jesús, de una última porción de la escritura que no está en este documento, lo tengo en otro, y es la primera carta a los Corintios 4, versículos 5 y 6. Con eso vamos a concluir. Ok. Y dice así, 1 Corintios 4, 5 y 6. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Maestro, quien a la vez sacará a la luz cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. Entonces tendrá cada uno la alabanza del Padre de parte de Elohim. Hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolo como ejemplo por causa de ustedes, para que aprendan por medio de nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito y para que no se envanezca favoreciendo al uno contra el otro. Amén. Ustedes escucharon todo ese texto. Con eso quiero cerrar esta clase de hoy con esta idea. El tema de las Sagradas Escrituras es un tema muy conflictivo, controversial, con esto de que parte de la Escritura aceptamos o no, los que no terminan de aceptar toda la Escritura. Entonces, si puede repetir, por favor, el primer versículo, el 5, pausadamente para que veamos un poquito lo que allí dice, hermano Jesús. Amén. Así que no juzguen nada antes de tiempo. Punto. Vamos a detenernos allí. No juzguen nada antes de tiempo. O sea, sobre este tema, el juzgar no es cosa nuestra. Quien juzga las Escrituras no es nuestra potestad. Puede continuar. Hasta que venga el Maestro, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas. Ok, cuando el Maestro venga, Él va a sacar a la luz muchas cosas, entre ellas las intenciones del corazón de quienes torcieron, tergiversaron, añadieron, quitaron de las Sagradas Escrituras. Pero será cuando Él venga. Puede continuar. Y hará evidentes las intenciones de los corazones. Entonces tendrá cada uno la alabanza de parte de Elohim. Entonces cada uno tendrá la alabanza, los traductores de la Biblia, los que las copiaron, todos los que han tenido alguna relación, y esto no aplica solamente al tema de las Escrituras, ¿no? Pablo está hablando en un contexto más amplio, pero esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Entonces, todos los que de alguna manera tienen alguna responsabilidad dentro de lo que es el texto sagrado que nos ha llegado, llamado la Biblia, tendrán su alabanza. Adelante. Hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolo como ejemplo por causa de ustedes. Adelante, puede continuar. Para que aprendan por medio de nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito. ¿Qué es lo que dice Pablo? Por eso es que estoy en el contexto del versículo. Estoy hablando de las Escrituras porque esto que dice Pablo pone el contexto en las Escrituras. Todo lo que estoy diciendo, lo anterior dicho en el versículo 5, es para que aprendan a no pensar, hablar más de lo que está escrito. ¿Puede concluir el texto, hermano? Y para que no se envanezcan, favoreciendo al uno contra el otro. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Nos hemos constituido en grupos religiosos, en sectas
opuestas unas contra otras, porque unos nos agarramos de una parte de la Biblia, otros de otra, y entonces, bueno, eso lo que ha traído es división, lo que ha traído es favoritismo, lo que ha traído es sectarismo, y nosotros haríamos bien con simplemente de corazón humilde y sencillo aceptar toda la escritura, y lo que nosotros no tengamos en revelación clara de evidencias, como vuelvo y repito, los señalamientos que se hacen contra textos bíblicos sin ningún tipo de prueba. Vuelvo y repito, ya dije que los textos espurios están comprobados en el estudio de la materia, están comprobados que son textos añadidos. También está comprobado algunos textos, pero eso tiene que ver con textos. Yo estoy hablando de grandes pasajes de las Escrituras, libros completos, cartas completas, autores completos, por decir Pablo, que es el autor de muchos escritos. Entonces, nada de eso nosotros podemos demostrar que ha sido añadido por alguien o por algún factor externo. Entonces, para que nadie se considere que es el mayor de todos, porque yo descubrí el agua tibia, dándome cuenta que no sé qué parte de la Biblia no es inspirada, entonces mejor aceptar con humildad todo lo que tenemos, el canon completo, y reconocer todo como palabra de Yahweh, que al final el Padre, a través del Mashiach, juzgará todas estas cosas y le dará a cada uno de nosotros su recompensa, y a cada uno de los que han intervenido en este tema. Muy bien, vamos entonces a detener aquí la grabación. Hasta aquí llega la clase del día de hoy, sesión número 5. Ahora corresponde mirar y tomar apuntes del resumen como tarea para la lección de hoy. Vamos a terminar hasta aquí.